La campaña comenzó a juntar firmas en toda la población y tuvo una amplia difusión en los medios de comunicación masivos. La Fuerza Aérea de Brasil comenzó a hacerse eco de la presión pública. La estrategia era: vamos a seleccionar 3 casos de ufología brasileña que sean lo suficientemente contundentes y que tengan información comprobada sobre la participación del ejército, de la marina o de la aeronáutica en algún proceso, porque tenemos información y documentos basados en otras circunstancias que comprueban la participación militar en esos 3 hechos. Nuestra idea original era pedir inicialmente la liberación de los documentos oficiales de la noche oficial de los ovnis, de la Operación Plato, y también colocamos el caso de Varginha. Recibí en mi escritorio una comunicación de un portavoz de la aeronáutica invitando al grupo que estaba detrás de esa campaña, la Comisión Brasileña de Ufólogos, para ir a Brasilia a ver los documentos que solicitábamos. Entonces pudimos ver una gran cantidad de documentos. Eran varias pilas, miles de páginas y muchas fotografías que nos mostraron los militares. Entonces, tuvimos en la mano algunos de los documentos que solicitábamos. Pero no nos dejaron hacer copia de nada, anotar nada, ni tomar fotografías de nada. Pudimos entrar solo con lo puesto y salir del mismo modo. Ellos dijeron que solo poseían eso, pero sabíamos que había algo más. Los ufólogos no salieron conformes de esa primera reunión, de la que se fueron sin material y con la promesa de que se les revelarían todos los documentos existentes. Pero deberían pasar años para que los archivos fueran desclasificados. Sumadas todas las divulgaciones, llegamos a tener 4.500 páginas de documentos que antes eran secretos, liberados oficialmente por la Fuerza Aérea Brasileña. No se puede creer que toda la estructura de la Fuerza Aérea tenga a lo largo de 60 años solo 4.500 páginas. Eso es obvio. Creemos que solamente es la punta del iceberg. En 2010, la Fuerza Aérea tomó una decisión que sorprendería a todos los involucrados. El comandante de la aeronáutica, el brigadier Duarte Junite Saito, firmó una resolución. Y se determina allí que todas las informaciones relativas a la observación de objetos voladores no identificados recibidas por la aeronáutica fuesen enviadas al Comando de Defensa Brasileña Aeroespacial y de allí clasificadas, catalogadas, y ese material fuese enviado inmediatamente para el Archivo Nacional y para el escrutinio público. La campaña UFO, Libertad de la Información Ya, ha probado que los organismos oficiales investigan las denuncias de ovnis, pero también ha dejado claro que no toda la información sale a la luz, incrementando las sospechas acerca de por qué algunos de estos organismos mantienen los resultados en secreto. El interés de los gobiernos por el fenómeno ovni abarca toda la región, pero son pocos los casos en los que ese interés se revela públicamente. Si nosotros hiciéramos un paseo por el continente, vamos a encontrar a Chile, que es completamente transparente en esta cuestión y que desde 1997 tiene un organismo oficial de investigación de platos voladores. Y allí todo es transparente, tanto que su sitio de internet comienza con pilotos relatando observaciones de ovnis. En 1997, el mismo año que los ufólogos de Brasil comenzaban la campaña UFOS, Libertad de Información Ya, Chile fundaba el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos. El número de testimonios válidos alrededor del mundo es tan numeroso que es imposible de ignorar. La ufología aeronáutica trabaja en función del riesgo que significan estos eventos o estos fenómenos. El 95% de todo lo que nosotros recibimos nos explicamos perfectamente lo que es y lo desechamos. Queda un 5%, de los cuales un 2% lo aclaramos y sabemos lo que es exactamente. Y queda un 3% que no sabemos lo que es. Verdaderamente ahí podríamos hablar de que existe un fenómeno aéreo anómalo que no sabemos explicarlo y que está presente.
La creación de organismos oficiales dedicados al estudio de fenómenos ovni ha permitido probar el interés de los estados en estos episodios. En el seno de la CFA, el mayor Rodrigo Bravo Garrido fue testigo directo de un fenómeno aeroanómalo. Son muy pocas las veces en las que un militar en actividad cuenta este tipo de experiencias. El 21 de marzo de 2012 tuve por primera vez una experiencia de observar un fenómeno aéreo no identificado. Y lo digo tal cual, porque es un fenómeno aéreo que no pude identificar y que estuvo muy próximo al vuelo que estábamos realizando. Estábamos en una operación nocturna a 11.000 pies, haciendo lanzamiento de paracaidistas libres, vertical la ciudad de Copiapó. Nosotros observamos en el segundo vuelo una luz roja que se encontraba al horizonte. Entonces, inicialmente yo me comuniqué por frecuencia con el centro de control. No, negativo. Sin tráfico reportado, no tengo información de Atacama respecto de tráfico que haya salido al sector. Y esta luz, de repente, cambió de color, pasó al color blanco y aumentó su tamaño 3 veces. La intensidad de esa luz era como un avión grande, un Boeing, un Airbus que venía en dirección contraria y al mismo nivel de nosotros. En ese momento, yo enciendo las luces del avión, esta luminosidad empieza a cambiar su color y pasa del naranjo al rosado, del rosado al rojo y vuelve al blanco. Y en cada intervalo hace una pulsación, aumenta y disminuye su tamaño. Entonces nosotros hicimos un cambio de luces, 3 cambios de luces. Hasta que en el último, esto vuelve al tamaño original y se desplaza en descenso hacia el norte, donde finalmente se apaga. Y quisiera notificar ahorita el tráfico no identificado que estuvo próximo a nuestro lanzamiento. ¿Prosigue? Tráfico no identificado vertical Atacama, a nivel nuestro pies, color rojo. En un momento, por intensidad pensamos que la dirección controla nuestra. Nosotros estamos a altura, donde realmente se pierde. No fue una estrella, no fue una aeronave, no fue un meteoro ígneo, simplemente un fenómeno aéreo no identificado. Basados en el testimonio de pilotos como Rodrigo Bravo, la CFA destina recursos del Estado para estudiar fenómenos aéreos no identificados con el fin de poder establecer de qué se trata. Es uno de los pocos casos del mundo donde toda la información recabada por las agencias de seguridad estatales son de completo acceso a la población. Nosotros hemos adoptado la política de transparencia de la información, porque creemos que hay que entregar información, digamos, para también poder recibir. Sin embargo, por regla general, los resultados de las investigaciones no salen a la luz, abonando toda clase de sospechas. ¿Qué hay detrás de las agencias militares y de inteligencia que se dedican a investigar el fenómeno ovni en el más estricto de los silencios? ¿Los secretos militares podrían incluir el ocultamiento de las visitas de seres de otros planetas? 2 arriba de la resolana. ¿2? Sí. No, macho. Míralos. Míralos. Ahí está. Ay, los agarré. Civiles y militares denuncian constantemente la aparición de fenómenos ovni en los cielos de América Latina. Las pruebas se acumulan y también las sospechas de que se oculta información. Científicos, militares, políticos y astronautas han denunciado que los gobiernos esconden información relevante y muchos terminan confirmando años después que han presenciado fenómenos ovni para los que no tienen ninguna clase de explicación. La ocurrencia de esta clase de episodios es tan innegable que los gobiernos los investigan demostrando que para ellos también tienen importancia. Hay una gran cantidad de antecedentes, no solamente lo que hemos reunido nosotros como Comité CFA desde el año de su creación, sino que en diferentes organismos internacionales están preocupados del estudio de este fenómeno. Desde la incursión de NARCAP, del CEFA en Chile y de otro organismo, CRIOVNI en Uruguay, el CEFA en Argentina, la OIFA en Perú, se acepta totalmente la existencia de este fenómeno sin saber lo que es y sin especular, simplemente trabajando en función de los efectos que hace. El gobierno chileno dedica recursos para que especialistas y escépticos de todas las ramas investiguen los casos de fenómenos aéreos anómalos y ellos mismos reconocen que del 100% de los casos que investigan, el 3% no recibe una explicación. ¿Qué hay detrás de estos casos ovni?
hay que recordar de que es un objeto volador no identificado, no digamos lo que piensa el común de la gente, que se habla de ovni y piensa que es un platillo volador con un extraterrestre. Tenemos tecnología furtiva que tampoco conocemos en su total envergadura, porque hay países desarrollados que están trabajando esto de manera secreta y en algunas oportunidades perfectamente lo pueden probar en distintos espacios aéreos para ver si es que se detectan en radar o no, para ver su interacción, etc. Por lo tanto, dentro de este abanico, clasificar los ovnis solo en el conjunto de la posibilidad extraterrestre, yo lo encuentro un error. La desclasificación de documentos es realmente importante. En primer lugar, aporta nuevas miradas al estudio del fenómeno ovni, pero por sobre todo, confirma la existencia de investigaciones secretas. Algunos gobiernos en todo el mundo están en proceso de descalificar y divulgar sus archivos sobre ovnis. Sabemos que desde los años 80 algunos gobiernos divulgaron documentos. Por ejemplo, España en los años 80, Italia, algunos países, incluso la Unión Soviética, más recientemente Inglaterra, que divulgó más de 5.000 documentos, y Francia divulgó más de 100.000 páginas. Los ufólogos han logrado probar la participación militar en las investigaciones. Los propios militares lo han asumido. La NASA reconoce que pese a poseer el arsenal de científicos dedicados al estudio del espacio más grande y poderoso del mundo, muchas de las imágenes que captan sus misiones no poseen explicación. ¿Existen motivos reales para mantener ocultas estas informaciones? No hay una razón política para que un líder de una nación diga es real, porque por un lado la mayoría, o yo diría todos los líderes nacionales, no tienen la información porque la información es guardada por las agencias de inteligencia y no van a revelarlo, por ejemplo, al presidente Obama, quien probablemente lo anunciaría al país. Evidentemente, cuando comenzamos una investigación y un proceso, se mantiene en reserva. Y no porque ocultemos la información, sino que por un proceso que queremos evitar que se vicie con cualquier tipo de información extraña o exógena. Y una vez que ya terminamos la investigación y resolvemos de lo que se trata, eso se publica públicamente. Involucramos mucho estamento en el ámbito militar, por lo tanto los trabajos que se hacen en el ámbito militar son secretos, por una función netamente militar, no tiene que ver con ocultar nada, tiene que ver porque información reservada, hasta que termina de ser reservada y se entrega al público. Así que todas estas ideas del pánico colectivo que podría ocasionar esto en la población son ideas que vienen de ahí, de la idea conspiracionista que admite que si todo el mundo no se entera de la existencia extraterrestre, vendría el caos, ¿no? La batahola mundial y cosas por el estilo. Pero no hay ninguna relación con eso en la realidad. Lo primero que las Fuerzas Armadas, el Parlamento y la Casa Blanca aducen es la seguridad nacional, que es un término legal utilizado para cubrir algo. Lo usan para decir: no podemos revelar información por nuestra seguridad nacional. En los años 40 y 50 y 60, el gobierno dijo: investigamos a los ovnis y no parecen ser una amenaza a nuestra seguridad nacional, pero nunca dijeron que no existieran. Si el secreto de Estado a la hora de ocultar tecnología militar es tan viejo como la vida del hombre en sociedad, si de esto depende su capacidad de destrucción, ¿cuánto podremos conocer lo que se investiga en la realidad? ¿Cómo saber si los llamados fenómenos ovnis no son más que pruebas militares? En Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, casi a diario se producen denuncias de avistamientos de fenómenos ovnis. Esto incentiva a quienes ansían ver ovnis en los cielos a creer que no estamos solos. Y una serie de videos generados por vecinos e investigadores del lugar que registran extraños fenómenos circulan despertando toda clase de sospechas. El lugar está emplazado en medio de 3 bases militares: Palomar, Campo de Mayo y Morón. Las bases militares cuentan con una actividad constante ovni. Eso es histórico, está reportado en cantidades de casos y fueron investigadas por personas realmente muy calificadas para hacerlo. Lo interesante es que en esta base uno no pensó que iba a tener el grado de actividad inusual que hemos tenido y el grado de anomalía de la actividad que hemos verificado. ¿Estás filmando ahí? Sí, yo tengo acá todo en claro.
Los investigadores se preparan para estudiar los cielos de una zona en donde constantemente se denuncia la presencia de extraños fenómenos. Las expectativas que tenemos en esta vigilia, como en cada vigilia que hacemos, es siempre tener la mente abierta y esperamos siempre ver algo. La casuística de la zona nos indica que muy probablemente algo suceda. Nosotros pensamos que los ovnis están allí, la gente simplemente tiene que ponerse a mirar. El lugar se encuentra rodeado de rutas aéreas. Es una zona de alto tránsito de aviones, pero los investigadores descartan que eso genere confusión. ¿Qué explica lo que ocurre en esta zona? Una de las posibilidades es la teoría de los corredores, ¿no? Que los objetos están monitoreando las bases. Acá estamos rodeados de bases. Está la base de José C. Paz, que tiene helicópteros. Tenemos Campo de Mayo, que pertenece al ejército, pero bajan y suben aviones del ejército. Tenemos Palomar, que ahí guardan los Tango, los aviones presidenciales. Y tenemos el aeródromo de Morón, la ex base aérea, 7ª Brigada, que, bueno, aviones civiles, avionetas. Es muy coincidente que las luces muchas veces aparecen previamente a la salida de un avión o con posterioridad al despegue de una nave. Ahí fíjate vos, Edu, que mirá. Fíjate, para donde estaba apuntando recién con el enlace. Pare. ¿Qué es lo que está allá? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí. Diferentes ejércitos del mundo se han interesado en el fenómeno ovni y lentamente comienzan a desclasificar sus informes. Las conclusiones continúan ocultas y los ufólogos denuncian que las partes más importantes de las investigaciones no son presentadas. ¿Es porque alguien las borró o son fantasías sobre conspiraciones? En Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, un grupo de estudiosos busca entender qué ocurre sobre sus cielos. En medio de la vigilia, los investigadores creen ver una luz sospechosa. ¿La máquina? Pare. ¿Qué es lo que está allá? ¿Dónde? Ahí. Ok. Está, ahí lo tengo. ¿Lo tenés? Sí. Espera. Mirá bien acá. Mirá. ¿Viste? Sí. Dale. El flash es por ahí. Adri, fíjate que el UFO Flash apareció y a los 30 segundos vimos el avión. En el mismo sitio donde estaba el UFO Flash, 30 segundos después vemos despegar un avión de la base aérea de Morón y que justamente sigue la ruta y el rumbo pasa justamente por el lugar donde se produjo el destello. Los UFO Flash son un destello de luz muy brillante, muy breve, y que cada 2 o 3 minutos se repite exactamente en el mismo lugar. Yo incluso lo confirmó hasta con el telescopio, exactamente en el mismo lugar. No es algo común, o sea, un avión no se queda en el mismo lugar ni un satélite menos. Es realmente un hecho que confirma que se trata de un objeto volador no identificado. Las denuncias en la zona se repiten, las evidencias se acumulan, pero la explicación acerca de qué ocurre en los cielos de Buenos Aires permanece en el más absoluto de los misterios. Algunos secretos se han revelado, pero muchos más parecen quedar ocultos. ¿Verdaderamente los gobiernos y los militares manejan otro tipo de información sobre el fenómeno ovni? No tengo ningún tipo de duda de que el 99% de todos los avistamientos de ovnis que tenemos hoy son nuestra tecnología militar futura. Porque si tenemos un nuevo tipo de avión y es presentado al público, ese avión que tenemos frente a nuestros ojos ya es de 4 o 5 generaciones antiguo. Sin embargo, hay informes de avistamientos de ovnis donde puede verse claramente que se trata de algo más, pero no terrestre, porque las maniobras que vimos en algunos de estos videos son absolutamente increíbles. Hay pequeños detalles de época y de comportamientos que no cuajan. Por eso se descarta la hipótesis de tecnología terrestre, de armas experimentales. Porque lo mismo que hacen hoy los ovnis lo hacían durante la Segunda Guerra Mundial. Venían así, paraban en seco, subían, bajaban, disparaban para arriba a una velocidad increíble. Si un gobernante admite la existencia de un poder que es superior al suyo
¿Qué seguridad puede dar a la población? Hay un autor que dice que un secreto solamente se guarda entre 3 y 2 de ellos están muertos. Cuando digo eso es que muchas veces de estas conspiraciones, si alguien sabe de algo, debiera irse de lengua siempre, de una u otra manera. Y eso no ocurre. Por lo tanto, las conspiraciones obedecen a un patrón de personas que inventan estas cosas. Solo puedo llegar a una conclusión. Cuando se tienen amigos astronautas, amigos generales, amigos que tienen pases de seguridad, y la gente dice, ¿por qué hacen estas declaraciones en su lecho de muerte? Muchos lo hicieron. Muchos de ellos antes de morir dicen, ¿por qué no decir al mundo la verdad? Es porque protegen a sus familias. Si se pudiera tener acceso a tecnología extraterrestre, el país o la corporación que primero pudiera hacer eso, tendría una posición muy ventajosa, enorme. Si hay una posibilidad entre 1000 de que esto sea real, el gobierno, las Fuerzas Armadas, las agencias de inteligencia y las corporaciones de defensa van a querer saber y van a investigar. Todo es parte del plan para mantenernos dormidos. Las Fuerzas Armadas están detrás de esto. El Pentágono y la Casa Blanca, corporaciones como Halliburton, Lockheed Aircraft, Lockheed Martin, Northrop, están desarrollando tecnología alternativa. Ya desarrollaron tecnología alternativa. Hay un gran movimiento para mantener todo en secreto y mantener a todos en suspenso de no saber qué es real. Es hora de despertar y ver qué es lo que hay realmente. Si hasta hace un tiempo solo los ufólogos afirmaban que existían los platos voladores, desde hace algunos años tenemos un gobierno que admite que es un fenómeno legítimo, que los militares investigaron oficialmente en varias ocasiones. Desde tiempos inmemoriales, el desarrollo de la tecnología militar requiere del más absoluto de los sigilos para vencer al enemigo. Quizá por esto exista tanto silencio al respecto. El manto de sospechas sobre los fenómenos que casi cotidianamente se observan en los cielos de todo el continente alcanza las actividades militares y científicas. ¿Los avistamientos son desarrollos de mentes humanas? ¿Se trata de ocultar tecnología de otros planetas para copiarla? ¿Se trata de disimular pruebas que fallan? ¿Qué se oculta detrás del fenómeno ovni? ¿Conspiración o realidad? La pregunta principal aún no tiene respuesta. ¿Estamos solos en nuestro planeta?